Las brujas son entes de los cuales muchas veces hemos escuchado hablar, principalmente en historias contadas por nuestros abuelos o padres, que, al momento de querernos hablar de algo paranormal, estas historias siempre resaltaban, pues siempre hay una persona que tuvo encuentros con estos seres. Es bastante terrorífico pensar que al momento de estar solo en algún lugar te puedas topar con una bruja, o peor aún, ser el blanco de una de ellas. Pues bueno, ya saben que a mí siempre me gusta añadir algo al principio, y es que la verdad, varias historias de estas me encontré, principalmente contadas por seguidores, las cuales, son como historias ya populares que se han escuchado antes. Por ejemplo, está el Cerro de la Estrella, la Cueva del Diablo. Ahí hay muchos relatos de este tipo, de brujas y pues algunas otras cosas paranormales, brujería por la zona y algunas otras zonas más. Sin más por añadir, comencemos con la primera historia. La Cueva del Diablo. Probablemente esta sea una de las historias más populares si es que vives en la Ciudad de México, pues la gran mayoría de los oriundos de Iztapalapa conocen esta vieja leyenda, la cual dice: cuando una persona iba caminando sola por el cerro, se le apareció un viejito. Este viejito pedía al caminante que le ayudara a subir y se dirigiera hacia la cueva. Cuando se iban acercando a la cueva, el anciano hacía al acompañante proposiciones de riqueza inagotable a cambio de su alma. Al llegar a la cueva, la insistencia se volvía seductora, casi imposible de ser rechazada. Pero como en todo, algunos incautos, crédulos o simplemente gente codiciosa se atrevía a entrar. Cuentan que dentro de la cueva había un gran lago de maravillosas aguas azules donde nadaban y se bañaban unos patos majestuosos, los cuales comían chilacaxtle, que había en abundancia en esta zona. Después del lago, al fondo de la cueva, se podían ver unas ollas de barro repletas con monedas de oro. La luz que emitían estas monedas fulguraba en la caverna y despertaba la codicia del más honesto de los hombres. Tales monedas eran ofrecidas por el anciano. Los incautos visitantes que llegaban a tomar una sola moneda se quedaban encantados dentro de la cueva, pues ellos ya habían vendido su alma al diablo y éste cobraba implacable su deuda. En cambio, si rechazaban el dinero, podían encontrar la salida de la cueva, así salvándose de todos los engaños del diablo. Como te mencioné al principio, esta es una vieja historia del Cerro de la Estrella de Iztapalapa. Un suscriptor, por otro lado, me mandó una historia que le pasó a su abuelo y que siempre les contaba, pues él fue tentado por este mismo anciano cuando él tenía 20 años de edad. Hace unas cuantas décadas, cuando su abuelo Rubén estaba joven, se la pasaba yendo de un lado a otro, debido a que su trabajo de plomero así lo requería. Pero un día, debido a unas fallas en su auto, tuvo que detenerse muy cerca del Cerro de la Estrella. Cuando él se encontraba ahí, enseguida fue abordado por una bella chica, la cual se aproximó a él para pedirle ayuda. Sin dudarlo, Rubén, y un poco atraído sobre todo por el encanto de la chica, fue a ayudarla. La chica mencionaba que su abuelo estaba mal, se había lastimado y necesitaba ayuda para llegar hasta arriba, para auxiliarlo, recoger las cosas que habían dejado ahí e irse para su casa. Obviamente, al principio Rubén dudó de todo esto, pero pensando en que es una situación bastante difícil de afrontar para una chica tan frágil y para un anciano, fue que decidió ir. Al momento de llegar un poco más arriba, se encontró con el anciano, el cual se veía bien vestido. Le mencionó que le ayudara a caminar, pues se lastimó el pie, y sin dudarlo Rubén fue, lo levantó, y al momento de ayudarlo, el anciano le dijo que necesitaba ir a la cueva, que ahí estaban sus cosas. Le dijo: muchas gracias por ayudarme, chico. En cuanto lleguemos por mis cosas, te daré una recompensa, te lo prometo. Durante los breves 5 minutos que se tardaron en llegar, el anciano le propuso muchas cosas a Rubén. Le dijo que tenía mucho oro esperando en la parte de arriba. Le empezó a ofrecer muchas cosas: dinero, autos, casas y sobre todo la mano de su nieta. Rubén estaba alucinando con todo lo que el anciano le decía. Él ya pensaba que tenía la vida resuelta hasta que llegaron a la cueva y no lo podía creer. El oro estaba ahí, el anciano no estaba mintiendo. Fue en ese instante en el que el anciano lo soltó y comenzó a caminar sin problemas, como si nada le hubiera pasado, y le preguntó: ¿cómo ves, Rubén? ¿Quieres todo esto? Solo tengo una cosa que pedirte a cambio. Quiero tu alma. Cuando Rubén escuchó esto,
Primero que nada, empezó a reírse. Pensó que esto era una broma, pero la cara seria del anciano y el ambiente pesado que se sentía le hizo ver que esto era cierto. El anciano le dijo: «Tú sabes quién soy yo. Yo soy el que está en contra con el de arriba. Yo te ofrezco todo esto que tengo a cambio de tu insignificante alma». Atrás del anciano salió la chica bella, su nieta, la cual no dejaba de reírse, pero Rubén se sacó de onda. ¿Cómo llegó en ese momento para atrás? ¿En qué momento pasó esto? Por suerte Rubén entró en sí y le dijo que no quería nada. Para este momento, la cara del anciano estaba con una expresión enojada y la chica no dejaba de reírse, estaba desquiciada, pero algo estaba cambiando. Las extremidades, el aspecto de esos dos estaba cambiando. Tenían partes de animales y una voz demoníaca. Rubén salió corriendo sin dudarlo, y cuando finalmente bajó del cerro, ya no eran las 11 de la mañana cuando él llegó. Todo estaba completamente oscuro. Cuando por fin llegó a su casa, se dio cuenta de que estuvo ahí por 3 días. Pero, por suerte, a lo largo de toda su vida, nunca volvió a encontrarse con estas 3 personas. A ver, yo sé que era otra época, pero en primer lugar, a mí si me dijeran: «Oye, güey, mira, ¿qué crees? Acaba de pasar un accidente, sígueme, estamos en una cueva», pues al chile yo desde el principio digo que no. Se me hizo muy aventado lo que hizo el señor Rubén, que es abuelo de este chico, pero no mames, güey, la neta que yo no lo hacía. Ahorita, en la actualidad, yo creo que más por este tipo de historias y algunas otras cosas más, es que tenemos que evitar esto, porque pueden pasar mil y un cosas. Pero hay muchas historias de este tipo. Ya sabes que si tienes más historias de brujas, te gusta este video, primero que nada, suscríbete, dale like y compárteme tus historias en mi Instagram que está en la descripción. La bruja de la carretera. Hola, Sub-Zero, espero que te encuentres bien. Te quiero contar una historia que le pasó a mi papá. Él es camionero. Desde que tengo memoria, él siempre se iba unos cuantos días de la casa y luego regresaba de sus viajes en carretera y nos contaba muchas cosas que veía por ahí, pero la verdad es que cuando nos contaba cosas siempre eran alegres o chistosas, rara la vez contaba cosas de miedo o de ese tipo. Pero un día cambió. Mi papá había llegado de un viaje largo que hizo a Tijuana. Yo solo recuerdo vagamente que mi papá había llegado con una expresión bastante triste, como si hubiera visto morir a alguien. No nos saludó a mí y a mis hermanos. Se fue directamente a su cuarto con mi mamá. Por curiosidad me metí al cuarto. Cuando vi, mi mamá estaba abrazando a mi papá, el cual no dejaba de llorar. Mi mamá me corrió del cuarto y desde entonces no quise tocar el tema. Esto pasó cuando yo tenía aproximadamente 12 años. Ahora tengo 20 años y finalmente escuché qué pasó ese día, pues mi papá, en una fiesta en la que todos mis hermanos y mis tíos estaban, contó esta historia. Resulta ser que cuando mi papá hizo este viaje a Tijuana, tenía que entregar unas cuantas cosas de noche, por lo que él, ya con la práctica que tenía en las carreteras en la noche, aceptó. Mi papá siempre ha sido una persona de buen corazón, nunca deja a nadie por su cuenta y en lo que pueda ayudar, no duda en hacerlo. Es por esto que cuando él iba a la mitad de la carretera, se encontró con una mujer, no muy mayor. Según él, el aspecto de esta mujer era de aproximadamente como de 35 años. La mujer tenía cara de que algo le había pasado y le hizo la parada a mi papá. Mi papá, sin dudarlo mucho, se detuvo y bajó la ventana, preguntándole ¿qué pasó? La mujer dijo que estaba escapando de su marido, el cual la quería asesinar. La mujer se veía claramente golpeada, por lo que mi papá la subió a su camión y le dijo que la dejaría en una estación de gasolina cercana para que ella pudiera llamar a la policía, pues mi papá realmente, a pesar de tener un buen corazón, no se quería meter mucho en esto. La mujer, por su lado, accedió y así siguieron el camino, pero al momento de ir avanzando, no pasaron ni 10 minutos cuando el ambiente se tornó diferente, pues la mujer trataba de seducir a mi papá. Mi papá negaba todo lo que la mujer le proponía, pero la mujer insistía cada vez más, hasta que mi papá le puso un alto. Le dijo que si no se tranquilizaba, la iba a bajar ahí mismo. Después de esto, hubo un silencio incómodo, el cual mi papá trató de quitar, pues al momento pensó que se había pasado de la raya. Pero en un momento de estos, cuando mi papá volteó al espejo retrovisor, se dio cuenta de que la mujer no tenía un ojo. Mi papá, incrédulo de lo que sus ojos estaban viendo,
Quiso hacer que la mujer volteara a toda costa, pero la mujer no le hacía caso. De repente, la mujer le dijo: ¿Ya te diste cuenta? Y comenzó a reírse. La mujer volteó a ver a mi papá y tenía la cara deforme, pero ya no tenía ninguno de los dos ojos. Mi papá notó esto y no lo pudo evitar. Comenzó a gritar y le dijo que se bajara. Pero lo que hizo que mi papá se espantara más es que la bruja le dijo: ¿por qué no me quieres? ¿Es acaso que vas a extrañar a Maggie, a Carlos, a Santiago y a Román? Cuando esto pasó, mi papá quedó completamente confundido, pues la bruja mencionó nuestros nombres, de mis hermanos, a mi mamá y el mío. La conmoción fue tanta que mi papá se salió del camino y se estrelló con un árbol. Cuando finalmente despertó, se dio cuenta de que no le había pasado nada grave, solo una contusión a lo mucho. Vio que no faltara nada de la mercancía que llevaba y fue a entregarla. Pero obviamente faltaba lo más importante, pues nunca encontró a la mujer por ningún lado, ni un rastro de que ella se hubiera accidentado igual, nada. Durante el camino, no volvió a percatarse de nada extraño, ni siquiera una pista de esta mujer. Finalmente llegó a donde tenía que llegar, entregó las cosas y de ahí llamó a mi mamá y le dijo que tuvo un accidente. Mi papá se guardó todo hasta que finalmente llegó a la casa, y ahí fue cuando le contó todo a mi mamá. Mi mamá, después de escuchar esto y quedarse atónita, le dijo: existe una vieja historia que dice que las brujas pueden saber lo que piensas. Es por eso que ella sabía nuestros nombres. Como mi papá pensó que perdería la vida en ese momento, no dejó de pensar en nosotros. Por eso, la bruja sabía nuestros nombres. Pero desde ese día, papá cambió de trabajo para nunca estar fuera de la casa por más de un día. Y si es que esa mujer se volvía a aparecer frente a él, estar preparado y protegernos. Bueno, sin más por añadir, espero que les hayan gustado estas dos historias de brujas. Les quería añadir una tercera, pero realmente estas dos historias fueron muy largas. Luego, me gustaría añadirlas a un recopilatorio. Además, hay algunas otras cuantas que tengo de brujas y este tipo de cosas. Pero, por supuesto, tenía que ver algunas otras más, tenía que leerlas y la verdad no me daba más tiempo para escoger algunas cuantas y añadirlas, sino hacer un video de calidad y mostrárselos a ustedes en tiempo y forma. Para el siguiente video pues no sé qué haré, quizá uno de videos paranormales que hay por ahí en internet, reacciones, explicaciones, etc. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, que es el viernes o el jueves, no me acuerdo. Por cierto, recuerden seguirme en todas mis redes, ya saben, aquí abajo están todas: TikTok, Twitch, Instagram, y pues creo que ya, síganme en todas esas. Recuerden suscribirse al canal, recuerden que estaré subiendo 2 videos por semana, uno el martes y uno el viernes, así que ya saben, espérenlos y nos vemos en la próxima.